Y ya estamos de vuelta para continuar con el tema de inmunidad. Continuaremos hoy con la respuesta inmunológica no adaptativa y comenzaremos también a exponer la respuesta inmunológica adaptativa. La tercera barrera es la barrera celular, compuesta por células de defensa que no necesitan ser activadas. Ya habíamos hablado de las dos primeras barreras en cuanto a la respuesta no adaptativa. En estas células de defensa tenemos en primer lugar los macrófagos monócitos, que son las mismas células, lo que tienen determinada esta etapa. Por ejemplo, cuando están en la sangre se llaman monócitos y cuando pasan a los tejidos se llaman macrófagos. Recuerden, son grandes comedores, como dice el nombre, macro, grande, fago, comer. Ellas fagocitan todo lo extraño que se encuentran, todo lo que no pueden identificar como propio del cuerpo. Y cuando ingieren una estructura extraña, cualquiera de ellas, la lisan. Lisar quiere decir destruir. Y seleccionan la parte o las partes de esta estructura que pueden ser reconocidas por los linfocitos CD4, linfocitos T, CD4, para estimular la respuesta adaptativa. O sea, los macrófagos monócitos no se limitan a comer, tienen otra función y es presentar antígenos. No es la principal célula presentadora de antígenos, esa es la dendrítica, que ya hablaremos de ella, pero el monócito macrófago también es una célula presentadora de antígenos, o sea, es una célula de respuesta inmunológica no adaptativa, pero una célula que también va a activar la respuesta inmunológica adaptativa. Es como una unión entre ambos tipos de respuesta. Otra célula muy importante en la respuesta inmunológica no adaptativa es una célula que se descubrió hace poco más de 40 años. Son los llamados linfocitos asesinos naturales, NK, por sus siglas en inglés, Natural Killer. Ellos identifican células infectadas, células dañadas y células cancerosas por un mecanismo no relacionado con anticuerpos. No tiene nada que ver con los anticuerpos, es respuesta no adaptativa. Y entonces cuando identifican una de estas células, la destruyen, por eso se llaman asesinos. Y se llaman naturales porque no necesitan que estas células sean señaladas por anticuerpos. Esos son los linfocitos citotóxicos, que hablaremos después de ellos. Citotóxico tiene relación con el anticuerpo. Asesino natural no tiene relación con anticuerpos. Además, ellas tienen otra función muy importante. Segrega interferón gamma. Ese interferón, que seguramente usted ha oído hablar de él, lo segrega en ella. Su papel en la defensa contra el cáncer y la defensa también del feto contra el posible rechazo inmunológico de la madre durante el embarazo son muy interesantes y son dos de las funciones más importantes. Ellas constituyen una barrera, una barrera que está separando la placenta, o sea, la parte donde está el feto por dentro, de la madre. Si la madre no puede atacar el feto porque lo que ella envía a atacar el feto es destruido por esta barrera. Es algo apasionante como nosotros defendemos a nuestros hijos, desde que están en el vientre. Pero esto, bueno, rebasa nuestros propósitos, no es lo que queremos, de lo que queremos hablar hoy. Por eso en este momento basta con señalar que estas dos funciones, defensa contra el cáncer y defensa del feto, o sea, la madre misma es la que hace esta defensa del feto contra posible rechazo inmunológico de la madre, son dos de las funciones más importantes de las células NK, células linfocitos natural killer o asesinos naturales. Posiblemente la célula más importante de la respuesta no adaptativa sea la célula dendrítica. Hace muchos años se conocía, pero con diferentes nombres. Langerhans la vio en la piel y las mucosas y dijo, esta célula es una célula de defensa y le puso su nombre, célula de Langerhans. Pero entonces después Kupfer descubrió la misma célula en el hígado, pero no sabía que era la misma célula, ¿no? Y dijo, esta célula es una célula que está en los sinusoides, que son como parte de la circulación hepática, para defendernos, y es la célula de Kupfer. Después fueron vistas células con características muy similares que estaban en el vaso y se le llamó, bueno, pues las células reticulares del vaso. Pero después se vieron que estaban en los ganglios linfáticos y también se identificaron en ganglios linfáticos. No se conocieron que era la misma. Ya a finales del siglo XX se comprendió, primera, que era la misma célula, lo que estaba en diferentes lugares, y segunda, que tenía un papel fundamental en la activación de la respuesta inmune. No solo de la respuesta inmune no adaptativa, que es a la que pertenecen, sino también de la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué? Porque esta célula es como un entronque, una encrucijada que va a unir los dos tipos de respuesta. Se la llama entonces como dendrítica, células dendríticas. ¿Por qué? Porque dendro en griego significa dedo. Y esta célula tiene muchas prolongaciones, parece como si tuviera muchos dedos. Y ese fue el nombre que recibió. Célula dendrítica es la misma célula de Langerhans, es la misma célula de los sinusoides hepáticos,
que es la célula de Kupffer, la misma célula de los sinusoides del vaso y la misma célula que está en los ganglios linfáticos. Es la misma. Ahora bien, esta célula es una célula fagocítica. ¿Qué come? Todo lo extraño. Selecciona qué parte de esto extraño puede ser identificada por el sistema inmune adaptativo. Hacia qué parte de eso se puede producir anticuerpos, es decir, selecciona los antígenos y lo presenta. ¿Se lo presenta a quién? A los linfocitos TCD4 auxiliadores, que en inglés se dice helper, y por tanto se llaman linfocitos TH. Los activa, pero antiguamente se pensaba que los activaba y ya no. Fue activado el linfocito TCD4 y ya. No, señores. Ella lo activa en una línea específica, es decir, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Una bacteria? Voy a activarlo contra bacteria. ¿Me estoy enfrentando a un parásito? Voy a activarlo contra parásito. Estoy frente a un virus, pues voy a activarlo contra virus. Y esto es una señal de eficiencia. Nuestro cuerpo es muy eficiente y el sistema inmunológico no es una excepción. Muy eficiente. ¿Y cómo hace esto? Con la secreción de citocinas, que ya ustedes han oído hablar de citocinas, pues va a segregar determinadas citocinas. Y dice, para defensa antiviral, activo el CD4, helper, el TH, con este tipo de citocinas. Para una defensa contra parásitos con este otro tipo. Y así entonces va a activar varios tipos de defensa, todo en respuesta a la agresión exacta que estamos recibiendo. Otra célula muy importante en la respuesta no adaptativa son los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Los neutrófilos, cuando ustedes ven un hemograma, dicen neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos. Los linfocitos, la mayor parte de ellos son parte de la respuesta inmune adaptativa, excepto el natural killer, el NK. Los leucocitos de otro tipo son parte de la respuesta inmunológica, algunos de ellos de la adaptativa, otros de la no adaptativa. Específicamente, los polimorfonucleares neutrófilos son característicos de la respuesta inmunológica no adaptativa. Son muy importantes, unas células de defensa enormes, unas células que fagocitan, comen todo lo que está marcado por diferentes mecanismos de reconocimiento no específicos. Y todo lo que ellos detectan, que es extraño al organismo, se lo comen también, fagocitan, migran hacia los sitios de infección, salen del vaso sanguíneo por un fenómeno que se llama diapedesis, que ellos van reptando ahí pegadito a la pared del vaso sanguíneo y salen por algunos poros que tienen estos vasos sanguíneos. Entonces ya afuera, ya en la parte que está inflamada o que está lesionada por cualquier otro tipo de agresor, ellos ahí van a comerse todo lo que encuentran que no es propiamente de nuestro cuerpo, todo lo que encuentran que puede incluir agentes agresores, puede incluir restos de células, puede incluir detritus, puede incluir muchas cosas. Y todo esto que ellos comen, ¿qué va a hacer? Va a ser digerido por ellos, va a ser destruido por ellos. Y después pues van a expulsar los restos. Pero cuando expulsan estos restos, expulsan también enzimas, sustancias químicas que utilizaron para la digestión. Y esto forma parte del daño tisular, de la inflamación, que ya hablaremos de inflamación un poco más adelante, ¿no? Ellos viajan por la sangre y donde reciben una señal para salir, salen. Vamos a ver un pequeño video de eso después. Ahora, esto ocurre por una interacción con las células del endotelio vascular, que hemos mencionado ya más de una vez. Las células del endotelio vascular reciben la señal de inflamación y son las que transmiten esta información al polimorfonuclear neutrófilo para que salga del vaso sanguíneo. Bien, estos vasos sanguíneos están dilatados, por eso los poros son grandes y ellos pueden salir. Y facilitan que el neutrófilo se acerque al sitio precisamente donde hace falta que esté combatiendo contra lo que nos está haciendo daño. Los fibroblastos son otras células muy importantes en la respuesta inmune no adaptativa. Ellos participan, porque siempre hablábamos de fibroblastos, yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, me hablaban del fibroblasto que viene aquí y va a producir fibrosis, va a ser el responsable de la cicatriz, ¿es verdad? Eso es verdad. Pero además de eso, ellos participan también de la reparación de tejidos dañados, no solamente cicatriz, sino reparación. Tienen un papel de fagocitos, también fagocitan algunos restos también, van limpiando también. Ellos van a fabricar la pared de los abscesos. Ese absceso, ese grano con pus que ustedes han visto muchas veces seguramente, que lo han padecido también muchos de ustedes. ¿Ellos qué hacen? Ellos van a formar una capa protectora que rodea esa zona inflamada, donde están dentro los polimorfos nucleares, que son los que producen el pus. El pus no es más que restos de polimorfos nucleares destruidos y restos de agresores, sustancias ya lesionadas por la agresión misma, que han sido comidas, fagocitadas por los polimorfos nucleares neutrófilos y que entonces son eliminadas ahí. Eso es el pus. Bueno, pues los fibroblastos van a formar
esa capa por fuera que aísla toda esta área que está en defensa, la aísla del resto del cuerpo para evitar que las infecciones y las lesiones pues puedan pasar hacia otros lugares. Son, podríamos decir así, los basureros del campo de batalla de la defensa inmunológica, porque esos basureros recogen todos los desperdicios, los eliminan y los secan. Macrófagos monócitos, células dendríticas, leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, fibroblastos y linfocitos NK, natural killer, asesinos, son las 5 principales células de la respuesta inmune no adaptativa. No son las únicas, hay algunas más, pero son las 5 principales células de la respuesta inmune no adaptativa. Las células presentadoras de antígenos, sobre todo las células dendríticas, son el factor crucial de enlace entre los dos tipos de respuesta. Veamos cómo. Las células presentadoras de antígenos son células dendríticas y los macrófagos. Fundamentalmente las células dendríticas. ¿Qué hacen ellas? Una agresión cualquiera va a desencadenar el inicio de la respuesta no adaptativa, se van a liberar citocinas, ya hablamos de esto, y va a activar a las células fagocíticas. Y entonces vamos a entrar ahora a explicar algunos aspectos de la respuesta adaptativa para poder comprender de lo que vamos a describir, cómo ellas actúan de enlace entre los dos tipos de respuesta. Primero, la respuesta inmune adaptativa es la forma más efectiva de respuesta inmune. Ante todo, es específica. Se activa solo cuando reconoce una estructura propia del agente agresor, antígeno, es como se llama esta estructura, y esta estructura le es presentada. ¿Presentada por quién? Por una célula presentadora de antígeno, dendrítica o macrófago. ¿Y cómo se la presenta? Se la tiene que presentar unida a moléculas clase 2 del llamado complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, cuando se la presenta con una tarjeta que dice, es para que reconozcas este antígeno y te actives contra él nada más, produzcas anticuerpos contra este antígeno, no contra otra cosa. Va a atacar este sistema solamente aquellos antígenos para los que fue diseñado y no a otros. El anticuerpo es activado para un tipo de antígeno y solo ataca a este tipo de antígeno. Y ataca también a las células que en su superficie presentan antígenos, pero antígenos unidos ahora a moléculas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y entonces, bueno, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2,